Hola, hola, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos nuevamente a nuestro podcast de Mentes Analíticas. Le damos la más cordial bienvenida a este nuevo segmento. Yo soy Juan Ricardo Díaz, psicólogo, y me encuentro con mi amigo Luis. Y yo, Luis Arocha Mariño, médico psiquiatra y a veces algo más. Bueno, Luis, estábamos conversando que el tema hoy va a ser interesante, ¿verdad? Sí, ¿Cómo lo señor. podemos plantear para ver si a la gente le interesa? Sí, el asunto que nos trae hoy es hablar de sexualidad. Casi O, nada, ¿verdad? o si ustedes prefieren sexo Sí, como tal, ¿no? completamente. Y sus distintas variantes, sus manifestaciones, sus causas, Ujú. sus consecuencias, sus advertencias que pueda tener también el sexo, porque fíjate que el sexo, al igual que el hambre, que la sed, que el apego, son dispositivos naturales. Sí, Son sí. dispositivos naturales que nos permiten realizar la función, en primer lugar, de sobrevivir, la básica, la más importante. La primera función que nosotros tenemos que cumplir en la vida es sobrevivir, Sí, seguir vivos, sí, sí. ¿no? Bueno, y fíjate que acá casi que un mandato divino, ¿verdad? Cuando Dios crea el mundo y crea el hombre y la mujer, le dice, crecen y se multiplíquense. Y es a Creced través y del sexo que se multiplicaos. van a multiplicar, Y ¿verdad? curiosamente, yo a veces le digo a las personas, mira, a veces yo sueño con que sería ideal que nosotros nos reprodujéramos como las bacterias. ¡Puc! Nos dividimos y de uno salen dos. Bueno, Pero no es el internamente eso caso. sucede. Y a veces lo pienso así, pero otras veces Sí. que me toca tener la experiencia sexual con mi pareja, etcétera, etcétera, ahí digo, no, 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 qué bueno que nos hicieron de esta manera. Sí, así es. Y bueno, fíjate, antes de comenzar el podcast, estaba conversando con Luis y le comentaba que cuando yo estudié sexología, bueno, ellos le llaman human sexuality, que es sexualidad humana, para separarla de la sexualidad animal, un poco diferente, este, te hacen ver la sexualidad desde un punto de vista conductual, lo cual me pareció bien interesante, porque al final y al cabo el sexo es una conducta, es algo que tú haces, no lo que tú eres. Son dos cosas completamente diferentes. Entonces es un acto que, inclusive que si te pones a ver, tú puedes cambiar o sea, tu instinto y tus gustos sexuales dependiendo de la vivencia que hayas tenido. Pero primordialmente es como la tabula rasa que mencionaste, ¿verdad? Que desde este punto de vista uno comienza como en cero. Entonces depende de la experiencia y las cosas que hayas vivido, vas a tender hacia un lado, hacia el otro, te va a gustar, no te va a gustar. Entonces ahí ya salen toda Ujú. una serie de cosas bien interesante, pero acuérdate que el lema de nuestro acá en el podcast es mostrar una realidad y decirle, bueno, cuándo se exagera hacia un lado, cuándo se exagera hacia el otro, y cuáles son los posibles mecanismos para que te sientas mejor. Nosotros aquí no Claro, estamos claro, para claro. decirle a nada qué tiene que hacer, sino dar ideas para que vivan mejor calidad de vida. Eso es todo, ¿verdad? Sí, yo allá añadiría un poco el que el sentido tiene que ver primero con la experiencia personal. Segundo Ujú. lugar, con la experiencia de carácter social, ¿no? Porque vivimos en sociedad, vivimos en grupo. Y en tercer lugar, como especie, ¿no? Cuando uno logra razonar, comprender y practicar, bueno, es que las tres cosas podríamos llamarlo responsabilidades o es abusivo llamarlo No, responsabilidad. no. La responsabilidad personal, la responsabilidad social y la responsabilidad como especie, ¿no? Sí, sí. Fíjate que una de las cosas, aun cuando me voy un poquito por lo lateral, la firma de la paz en Gaza, ¿no? Mediada por Donald Trump. Donald Trump dice, hemos salvado la humanidad de una tercera guerra mundial. Bueno, no sé si está Bueno, típico exagerando, de él, pero, sí. pero, pero es un poco ese mensaje. O sea, entre las funciones que nosotros tenemos es la de evitar que extingamos la especie, ¿no? Sino que la especie continúe la aventura. Sí, sí. Lo que a veces llamamos como el paso del testigo, ¿no? Pasar el testigo a una siguiente generación para que siga evolucionando de una manera en donde lleguemos a un mundo
que todos seamos felices, prósperos. Luis está hablando de las carreras de relevo. El testigo no es en la corte. Ajá, sí, 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 en la, Testigo es el en la palito. carrera de relevo que uno entrega el testigo, ¿no? Sí. Y fíjate, en lo que tú decías, que el enfoque, por ejemplo, el enfoque conductista, Ujú. pero yo tengo una observación allí. El enfoque conductista nace antes de que Watson y Crick descubran el ADN. Ujú. Es decir, es previo al descubrimiento de que nosotros recibimos un conjunto de instrucciones de Información. carácter Ujú. biológico Ujú. que va a, digamos, a sugerir, ¿verdad? Va a sugerir que en tu vida va a acontecer A o va a acontecer B. Esto es un análisis que estamos haciendo con todo lo fisiopatológico. Por ejemplo, desde diabetes, hipertensión arterial, lo que sea, ¿no? Y en el caso particular del uso del sexo, ¿verdad? Porque el sexo es determinado biológicamente. O sea, hay macho y hay hembra. Eso entre los vegetales, entre los animales y entre los humanos también, que ya sabemos a hoy en día que somos una subcategoría del reino animal, ¿no? Ujú. Aquello que Aristóteles sabiamente dividió reino mineral, reino vegetal, reino animal, ¿no? Como para establecer unas categorías que nos permitan explorar el mundo, ¿no? Que es el sentido del conocimiento, el sentido del conocimiento científico, que tú puedas explorar el mundo desde ciertas categorías que te lo hagan accesible y no que entre en una confusión, ¿no? Cosa que también recalca Immanuel Kant Ujú. en su, ¿cómo se llama? En su crítica a la razón pura, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tenemos eso, cuando podemos clasificar, ¿verdad? Es que podemos dominar. Si no clasificamos, no hay posibilidad de dominio, porque no hay posibilidades de un modelo de aproximación a lo que está ocurriendo. Entonces, cuando un niño nace, y nace con todos los caracteres que indican, ahora también desde el punto de vista genético, por ejemplo, XY, ¿verdad? O XX, te dice, aquí hay una instrucción que dice, usted se va a comportar como varón, usted se va a comportar como hembra. Y, por supuesto, hay casos intermedios, hay muchos casos intermedios. Eso es lo que hace que yo, por lo menos, esto ya es una opinión personal, que entienda como vacía de contenido eficiente esta discusión actual de si eres Nube, árbol y hombre, cosas raras. LGTB, todos estos grupos, todo eso yo Sí. digo, bueno, no tiene sentido en tanto que es ya más una decisión de comportamiento, como dices tú. Aquí Sí, sí. entramos en la conducta, ¿no? De conducta, ¿no? Que es el producto final de todo el manejo que yo hago de mi código genético desde el ambiente en donde he sido elaborado y la concepción particular que yo le voy dando a esas cosas, ¿no? Bueno, y aquí cabe un paréntesis. Bueno, no es un paréntesis porque es parte de la conversación. Luis tuvo, y se lo agradezco corazón, yo le compartí un ensayo que yo escribí hace unos años atrás, que lo llamé, creo que mal llamado, Construyendo la Homosexualidad, porque cuando lo puse y lo publiqué en Facebook en esa época, me cayeron todos los homosexuales encima, bueno, la historia es larga, pero mi intención no era de ninguna manera ofenderlo, sino decir, mira, vamos a analizar esta idea juntos y Claro. díganme ustedes qué piensan. Y yo lo compartí con muchos de mis amigos que se autodenominan homosexuales, que de mi punto de vista psicológico eso está mal hecho, y le explico por qué. Porque como yo creo que el sexo es una conducta y no lo que tú eres, cuando te dicen yo soy homosexual, dicen no, tú no eres homosexual, pues suponte que un día, no sé, te pica la nalga derecha y decides no hacerlo más, entonces, dejas de ser tú. No, o sea, la sexualidad no te define como persona, como ser humano. Es algo que tú haces. Y si lo quieres seguir haciendo, ese es problema tuyo. O sea, ¿se puede Sí, decir sí, groserías aquí? ¿No? por eso yo creo que yo he visto muchos podcasts donde la Sí. gente Que dice cada quien hace groserías, ¿no? con su culo un florero. O sea, ese es el punto. Exactamente, claro, claro, porque Mm. fíjate, ¿cuál es el asunto? Ahora que has tocado eso, las etiquetas que uno le va poniendo a las cosas de la vida forma parte de esa categorización de los elementos que uno tiene delante, ¿no?
y que tiene que ver con la expresión de gradiente de esa categoría. Por ejemplo, cuando uno dice, bueno, el ser humano. El ser humano tiene dos grandes categorías, digamos, definidas biológicamente, XY y XX, ¿no? Sin embargo, el comportamiento sí es algo que se construye. Yo creo que lo que asustó a tu grupo de amigos homosexuales, y asusta a mucha gente también, es decir, la palabra construyendo. Pero es que en realidad nosotros nos vamos construyendo. Vamos Y deconstruyendo a en veces. un proceso de construcción, y así va la vida, ¿no? Así va la vida. Y tenemos un periodo de crecimiento acelerado, la primera infancia, ¿verdad? Después un ligero aplanamiento, después viene la pubertad, la adolescencia, que son otros momentos de movimiento rápido, después viene cierto aplanamiento y después viene el decrecimiento de manera natural. Fíjate que ahorita, por ejemplo, todo este movimiento que llamamos anti-envejecimiento, del cual yo soy miembro de la Sociedad Internacional, lo que estamos buscando es que esa curva no sea tan violenta. Enderezarlo un poquito. Subiendo los brazos. ¡Ah, pero fíjate, dentro de la misma Sociedad Internacional de Medicina Anti-Envejecimiento, hay investigadores que están buscando la inmortalidad, es decir, que esa flecha se mantenga perennemente, ¿no? Bueno, no sé si ahorita lo veo como un poco lejano, pero hay algunos que lo ven muy cerca. Pero lo que sí es cierto es que se ha podido aplanar esa curva, ¿no? Y esa curva tiene como uno de los componentes conductuales importantes y detrás todo un movimiento afectivo, ¿verdad? Que me inclina a ser atraído por X, Y o Z o delante del espejo. Por ejemplo, yo he conocido transvestis que no son homosexuales. Sí, yo sino también. Claro. Sí, los he visto. Sienten atracción hacia el vestirse de mujer, vestirse de mujer, el sí. comportarse como mujeres, es algo que les resulta atractivo y que lo ejercen. Y yo lo manejo buscando la mayor sencillez, como te digo siempre, Juan, y le digo a usted, mi trabajo en este mundo es buscar la sencillez. Sí. Entonces, yo le digo, mire, eso es igual que el gusto de comer. ¿Usted le gusta la pizza? ¿Usted le gusta la carne? ¿Usted le gusta la pasta? Estamos teniendo efectos especiales allá afuera, pero bueno. Parece. Bueno, esperemos que no moleste mucho, ¿no? Ahora, ¿qué le digo yo a la persona? Bueno, si a usted le gusta comer pescado, ¿verdad? No vaya a un comedor vegetariano y exija que le sirvan pescado. ¿Por qué? No tiene Porque sentido. usted va a tener un choque social. Y ese es el problema que estoy viendo mayoritariamente. Juan, no sé qué opinas. Sí, fíjate, volviendo a lo de la comunidad LGBT, que le mando saludos a todos mis amigos que pertenecen a ese movimiento. Yo lo que propongo es que, mira, vamos a estar curiosos porque yo parto del principio que mientras mejor te conoces a ti mismo y el origen de muchas de tus conductas, coño, puedes vivir una vida de mejor calidad, eso es todo. O sea, yo no traigo esto para polémica ni para nada por el estilo. Yo lo que planteo en el ensayo que Luis leyó y que está disponible en Amazon, valga la propaganda ahí para que, si quieren adquirirlo, es que hay una fórmula que yo creo que es así. Luis me confesó que hay una parte que no está muy de acuerdo, pero está bien porque es una propuesta, es una hipótesis. Yo digo, mira, hace falta varias cosas. Una, que la persona que se identifica como homosexual, para mi punto de vista, necesariamente tiene que haber pasado por una historia de abuso temprano, a muy niña, edad donde ya no se tenía mucha conciencia, y el cuerpo aprendió la sexualidad a excitarse con determinado sexo, puede ser hombre o mujer, depende del caso, ¿no? Luego, una madre de esas que llaman asfixiante, que sofoca, que es muy controladora, un padre ausente, bien sea de físicamente que no está, o que está, pero es como que si no está, ¿verdad? Que esos que están aislados emocionalmente con sus hijos, ¿no? Y bueno, y poniéndole el componente que me parece muy importante, que yo no lo metí, pero Luis lo menciona, que es el componente genético. Entonces, cuando uno une todas esas cosas, lo más probable es que salga una persona con tendencia homosexual, eso es todo. Y ahora bien, aclarando algo,
Uno para estudio, cuando yo estudié psicología, y yo sé que los médicos psiquiatras también manejan eso, el manual del DSM, que Luis me estaba comentando que es el tamaño de la Biblia, ahora cada vez va creciendo más. Ahí se mencionan las parafilias, que son lo que se llaman desviaciones sexuales. La homosexualidad era una de ellas y se quitó en el año, creo que en el 86, por presión social, no por presión médica. O sea, fue algo, vamos a decir, una politiquería. Ahora, que esas cosas, eso es lo que uno llama desviaciones sexuales, estén ahí, no es que pao, te estás portando mal. No, es que mira, queremos entender que se ha dado, o sea, el mundo científico ha caído en cuenta que cuando una persona presenta ciertos signos o síntomas, entonces tiene tendencia a que su sexualidad sea de cierto modo. Y es simplemente para entenderlo, no para juzgarlo. Decía, mira, por ejemplo, este tiene fetichismo. Bueno, es que fíjate, por la forma como aprendió la cosa, la primera vez que se excitó sexualmente, tenía los zapatos puestos o las medias, entonces tiene fijación hacia las cosas esas. Y ya está, pero eso es solo para comprensión, no es para crítica, no es para juicio ni nada, sino, mira, qué interesante de cómo yo lo aprendí, que es ¿no? un mecanismo, yo diría un mecanismo universal que lo podemos aplicar, por ejemplo, en el caso de la fobia, ¿no? La fobia generalmente arranca con una experiencia que fue muy fuerte y que quedó grabada en el inconsciente y que por lo tanto se repite en forma automática. Lo mismo pasa con la sexualidad, porque el otro componente, fíjate, hoy en día sabemos que hay el aspecto genético, que es las instrucciones, el manual de instrucciones. Mire, usted va a trabajar con esto, el diccionario con el cual usted va a construir su historia. Pero hay el componente epigenético. Es decir, ¿cómo va a usar usted ese diccionario? Usted lo va a usar para escribir un drama, usted lo va a utilizar para escribir una comedia, usted lo va a utilizar para describir una épica. Ahí es donde está ese efecto epigenético que tiene que ver con lo que tú Mira, dices Luis, y que uno suele encontrar, ¿no? Experiencias sexuales tempranas que estimularon cierto camino. Por pero fíjate, ejemplo, ahorita que nombras epigenética, y disculpa que te interrumpa, Luis, porque no quiero que se me vaya la idea. Yo soy amante de la epigenética, porque cuando me la explicaron la primera vez, o sea, el cerebro me explotó. Dije, wow, esa información está bestial. Y fíjense cómo me la explicaron. Yo que desde pequeño manejo las computadoras, pues siempre trabajo con computadoras y todo eso. Y mi código de referencia muchas veces es computacional. Y entonces para la gente que sea un poco computadora, imagínate una tarjeta madre, que es lo que llaman el motherboard, que es lo que va dentro de cualquier computadora, y eso tiene como canales, visto de arriba, parece como una ciudad con autopistas, ¿no? Y resulta ser que eso ya está preimpreso, casi todas son iguales, pero solo se llenan, bueno, antiguamente era estaño, para unir un canal con el otro, siempre y cuando se necesitase, si no se deja vacío. Entonces, el código genético, la experiencia de uno es así. Tú puedes tener en tu tarjeta madre predisposición al alcoholismo, por ejemplo, si tu padre o tu madre bebieron, pero si no se llena, eso no sucede. claro, Pero sí. está ahí. Por ejemplo, si no bebes, Eso me parece no se increíble. expresa el alcoholismo. Sí. Ahora, puedes tener la tentación y por eso es que epigenética también tú puedes cerrar la compuerta, utilizando la misma metáfora 0 y 1, ¿verdad? 0 es cuando está cerrado, 1 cuando está abierta, entonces tú abres la compuerta. Tú abres o cierras la compuerta desde el ambiente en donde participa, en primer lugar, el código social. En segundo lugar, el ambiente físico como tal. Y en tercer lugar, lo que tú vas aprendiendo y vas reforzando o eliminando en eso que hoy en día también es una belleza verlo. Seguramente tú lo has visto, ¿verdad? Que ya podemos fotografiar o más bien grabar en video cómo las neuronas, por ejemplo, se van buscando cuando tú vas estimulando los respectivos canales y se van encontrando y van fortaleciendo y va engordando la sinapsis, va engordando. ¿Qué significa? Que la próxima vez tú te vas a meter allí con más facilidad. Yo le digo a las personas, es como un camino, tú abres un camino, ¿verdad? Pero si lo dejas transitar, la selva lo vuelve a ir tapando, mientras que a otro camino tú lo abres y lo vas a convertir en una autopista. Entonces, este es tu camino preferencial. Mira, ¿sabes Pero qué? el otro está ahí.
si tú empiezas también a trabajar, abres otra autopista. No, me encanta lo que estás diciendo porque yo fui a Colombia, a Bogotá, me invitó a una universidad allá y usé para explicar la epigenética desde el punto de vista cerebral y de los caminos, esas, las sinapsis que se arman. Primero que, bueno, para mucha gente lo debe saber la forma como uno pasa de las etapas del aprendizaje, ¿verdad? Que es ignorancia consciente, después conocimiento y conocimiento inconsciente. Eso desde el punto de vista neuronal es maravilloso y aplica para la sexualidad. Te explico cómo. Cuando tú estás en la parte de ignorancia inconsciente, tú no sabes que no sabes. Cuando eres niño, tú ignoras que la sexualidad existe, o sea, eso está ahí. Y entonces las neuronas están como despegadas en ese plano, en ese de aprendizaje y de reacciones tanto emocionales como neurológicas, ¿no? Entonces, pero cuando te expones por primera vez a un evento, entonces empiezan, pum, las neuronas a buscarse, a crear Exacto. sinapsis, que ya pasas a una ignorancia consciente. Uy, mira, esto existe y yo no sabía que eso existía. Y después pasa a cuando ya tienes las primeras experiencias, ya es conocimiento consciente y lo empiezas a practicar y bueno, y si te quieres convertir en un experto sexual, bueno, allá tú y le sigues fortaleciendo hasta que ya todo anda en piloto automático, que es ese bosque que tú dices y cuando ya está bien planeado, puede crecer y robustecerse. Entonces eso explica mucho las conductas sexuales. Que tú lo aprendes de una manera, si tú te decides por ese camino, lo vuelves a repetir, lo fortalece, terminas decidiéndote, Sí. mira, esta es mi sexualidad, porque la aprendí y no solo la aprendí, fui recurrente, creé como un hábito. Exacto, fui dándole Sí. vuelta, ¿no? Poco como lo que cuando, sobre todo adolescentes, púberes, que están en esa etapa de duda, porque Uh están -huh. conociendo la vida, no conocen, Uh entonces están -huh. conociendo la vida. Generalmente lo curioso de nosotros los humanos es que a esa edad creemos que ya lo sabemos, ¿no? Y que la sabemos todas. Exacto, y que la sabemos todas, ¿no? Entonces hay que dejarlos quietos, ¿no? Hay que dejarlos Sí. quietos porque, bueno, es parte de ese proceso de aprendizaje, ¿no? Yo lo que suelo decirle es, más adelante, cuando tú, y lo llevo 5, 10 años, 20 años, 30 años, y se le van abriendo los ojos así como, yo le digo, bueno, ¿y qué va a pasar? Y tal, tal. Entonces ahí es donde se empiezan a dar cuenta que tienen que estudiar, que tienen que formarse, que tienen que explorar, ¿no? Y no tomarlo ya como una cosa definitiva. Yo le pregunto, ¿para dónde se te van los ojos? ¿Verdad? Uh Cuando -huh. vas por la calle caminando, ¿para dónde se te van los ojos? ¿Se te van para los de tu mismo sexo o se te van para el otro sexo o se te van para un animal o se te van para una Si máquina? estás en el llano venezolano, se va para una mula. Se va para una burra, Una claro, burra. claro, 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 claro. Yo ¿No? recuerdo en mi adolescencia casi que desarrollé una parafilia porque te juro que yo amaba las cámaras fotográficas. Y yo me paraba frente a las tiendas a ver aquellas Zenith y aquellas, ¿cómo es que se llama? Esta la famosísima. Ahorita Pues se me fue Canon, el nombre. Olympus, Nikon. Olympus, dígame Olympus, Olympus. Y te confieso, yo tenía erección. Yo veía la Solo con la cámara cámara. y aquello era que se me salía la baba y tenía erección. Ahora, no El sé si problema es que la también cámara tenía, no tiene ni tenía huequito, erección ¿no? casi 24 horas al día, pero eso era otra Sí, cosa, ¿no? sí. Aquella pena montaba un autobús para ir al colegio y al bachillerato y uno se dormitaba en el autobús y cuando te tenías que bajar estaba como, como Empalmado. empalmado, entonces tapándote con los cuadernos y tal, ¿no? Sí, Todas esas experiencias, bueno, son bellísimo. terribles y uno dice, esto está definido. Todavía no está definido, ni siquiera en la adolescencia, Mira, fíjate. sino que más adelante, en la medida que vas teniendo experiencia, entonces vas abriendo los caminos, vas abriendo los Sí. caminos. Y fíjate que eso, algo bien importante nombrar en este tema de la sexualidad es la parte del tabú, que como hemos crecido en sociedades que ponen el sexo como algo feo, algo malo o indebido, entonces se generan muchas cosas. Yo le comentaba el otro día a Luis, di como por 10 años charlas para padres en la ciudad en Miami, en Florida, de Estados Unidos, y el tema más buscado era cómo hablarle de sexo a los niños, y yo realmente preparé mi charla del libro de la doctora Ruth, que fue una sexóloga muy famosa de Estados Unidos por muchos años, hasta que falleció en 90 y tantos años. Y una de las cosas que ella decía era justamente hablar del tabú,
que hay que hablar a los niños, decía, yo le decía, ¿cómo le dice todo esto? Codo, ¿cómo le dice todo esto? Mano, ajá, ¿cómo le dice? No, y le señalaba las partes de los genitales. Entonces, ahí todo el mundo se reía nerviosamente y le ponían los diferentes nombres, pito, pipí, lo que sea. Y Claro, decía, no, eso es un pene, el otro es una vagina. claro. Y entonces, pues hay que llamarlo por su nombre y sin vergüenza alguna, porque eso es una parte del cuerpo, no hace Sí, diferencia, y ¿no? fíjate, un aspecto importante que es lo que tú estás señalando, el abordaje del aspecto afectivo, Ujú, del juicio afectivo que se hace acerca, afectivo y moral, ¿no? Acerca de la sexualidad, que es diferente. Por ejemplo, tú vas a una reunión y te preguntan, oye, ¿qué prefieres comer y tal? Y no, a mí me gusta el pescado y tal. No, 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 yo prefiero, yo soy vegetariano, yo soy vegano, yo soy carnívoro y tal. Ah, bueno, qué bien. ¿No? Y se conversa más o menos en armonía. Pero si tú dices, ¿qué te gusta en el sexo? Ahí, es lo que sí, señalamos, que empiezan. afectiva y moralmente es considerado un tema tabú. Ujú. Y yo creo que sí, que ya está bueno, ¿verdad? Sí, por Que favor, hay por que amor hablar a Dios. abiertamente de esto, que es un impulso natural, que además es un impulso natural que tiene una característica muy interesante. El hambre y la sed tienen como finalidad que tú sobrevivas. El sexo no. El sexo tiene la finalidad de que la especie continúe. Ujú, muy Esa importante. diferencia hace que, por eso es que el sexo puede ser postergado de manera diferente al hambre y la sed, por ejemplo. Cuando yo estudiaba bachillerato, tuve la oportunidad de entrevistar a algunos sacerdotes, ya en cuarto, quinto año, que había más confianza, que estábamos más grandes. Teníamos un grupito, éramos cuatro zagaletones que teníamos nuestro propio criterio, pero conversábamos mucho con los curas. Y le preguntamos, entrevistamos a 3 sacerdotes y le preguntamos cómo hacían ellos con el impulso sexual. Uno tuvo la honestidad y la sinceridad de mostrarnos la foto de su amante. Él, como varios años después, ahorcó los hábitos y se casó con esa señora. Mm, Yo después tuve oportunidad de no era el reencontrármelo. padre Alberto. El famoso padre Alberto. Sí. Que ese que colgó los hábitos y se casó con la brasilera y la Con cosa. la Sí. brasilera, sí, sí. Entonces, este tuvo esa honestidad. Los otros dos nos dieron una explicación más o menos similar, aunque ligeramente distinta. Uno de ellos nos dijo, bueno, simplemente pues uno con fuerza de voluntad va controlando, va regulando y llega un momento en que el cuerpo empieza a responder y aun cuando tengas polución nocturna, pues la polución nocturna te libera del impulso, ¿no? Ujú. Y el otro nos dijo la oración, un poco más, más creyente, más espiritual. De hecho, era el más El espiritual de segundo todos. dijo, muerto el perro, se acabó la rabia. Exactamente. Y este tercero dijo la oración. La oración. Cuando yo tengo tentación, que también nos dijo, cada vez es menor. También era el mayor de todos, ¿no? Era un Más hombre ya sabiduría. cercano de los 60, andaba por ahí, alrededor de los 60 años, y nos dijo, la Un oración muchacho. es lo que siempre me ha salvado me ha salvado de esa tentación. Fíjense cómo lo define, como una Ujú. cosa impropia. Bueno, impropia para la decisión que ellos tomaron Claro, de claro. hacerse sacerdotes, ¿no? Sí, sí. Porque Porque pues, es que fíjese, y eso es bien importante para la gente creyente, Dios no castiga el sexo para nada. Lo que te dice que es entre matrimonio, o sea, tienes que estar casado porque la finalidad del sexo realmente es para la procreación. Da placer, sí, mucho, pero está hecho y diseñado es solamente para la procreación, porque si no lo haces con ese fin, entonces lo distorsionas. Y ah, solo estás buscando dopamina, pues, o sea, es para sentirte exacto, bien y ya está y claro. todo eso. Y ese es el otro principio importante que es el papel del placer. El placer como un instrumento de la naturaleza para garantizar la sobrevivencia por una parte y la reproducción de la especie por otra. Fíjate qué Sí. inteligente el diseño de la naturaleza, ¿no? Este, este diseño hace que, por lo tanto, nosotros tengamos eso siempre a mano. Ahora, la otra cosa, fíjate, si nosotros operamos, nosotros podemos dividir la operación, la manera como nos comportamos,
en automático, inconsciente y consciente, ¿verdad? Ujú. Cuando esos tres están alineados, nosotros nos sentimos bien, sentimos que estamos haciendo las cosas correctamente, ¿no? Estos impulsos forman parte de lo automático. Automáticamente, en un momento dado, aunque hay personas, por ejemplo, y de hecho, fíjate, hay el grupo que a lo mejor no se le ha prestado mucha atención, pero que existe, que son los que se definen ahora como asexuados, Ujú. que son personas que tienen el sexo dormido, así como hay gente que come Sí, sí, poco, sí, sí. o hay No, y que gente. ayunan mucho también. Exacto. Sí. Y hay una serie de procedimientos para ayudar a eso, Mira, pero para sabes que estrangular el impulso. alborotaste la vena freudiana en mí Ajá. con lo que dijiste, porque acuérdate que una de las cosas fascinantes de Freud, porque Freud, para empezar, estaba loco. Eso hay que dejarlo en claro, ¿no? No, y es que estaba en una época, acuérdate que Sí, Freud es un precursor. sí, sí. No, pero genio al fin, ¿no? Y eso no quita mi admiración hacia él, ¿no? Pero él definía lo del eros y el tánatos, que dice que el ser humano, esas son las fuerzas que los mueven, ¿no? Que si lo llevamos al términos coloquiales, es la lucha entre el placer, ¿verdad? Y la parte negativa, que es la muerte, La básicamente, muerte, pues la el tánatos, pues, destrucción, ¿no? la destrucción. Y entonces eso una vez me causó mucha gracia, porque en francés, yo no hablo francés, pero al orgasmo de la mujer le dicen le petit mort, que es la La pequeña pequeña muerte, muerte. la pequeña Y yo, muerte. bueno, ahí tiene capsulado a Freud en las dos partes, ¿no? Que es la parte sexual, la de búsqueda del placer, pero a la misma vez juega con la muerte, ¿no? Y Claro. también es bien interesante el planteamiento, ¿verdad? Que Sí, hacen sí. los franceses que saben mucho Que sabe mucho de de eso, la parte de sexualidad. teóricamente, ¿no? Sí. Bueno, tienen fama, O pues. supieron en su momento, Sí. eran los reyes, Tema juegan un papel interesante, sí. interesante. Bueno, Sí. es que fíjate, volviendo a lo de Freud, ya va, ahí el déficit de atención me tiene alborotado hoy. Les recuerdo que por favor se suscriban a nuestro canal, le den like y comenten porque eso aumenta la visibilidad de nuestro podcast y se lo agradecemos pues, de antelación que por favor lo compartan con familiares y amigos en todas las plataformas, sobre todo YouTube, pero también en el Spotify, en Apple Ah, Podcasts, en todas esas plataformas. ah, Ok, me estás diciendo que querías seguir hablando de Freud. mira, por lo siguiente, ¿no? Ujú. Freud es, bueno, en realidad él sistematiza. El inconsciente ya se venía hablando yo creo que desde sí, del siglo XVIII ya se venía hablando del inconsciente, algunas investigaciones por ahí sueltas. La escuela de Nancy había desarrollado mucho trabajo con hipnosis y tal, y con la sospecha de que había una estructura dentro de uno que no nos hacía mucho caso. Ujú. Pero Freud logra una sistematización muy linda, Ujú. ¿verdad? Cuando divide sus distintas, ¿cómo era que lo llamaba él? Las instancias, ¿no? Consciente, preconsciente, Sí, el inconsciente. ego, id y El superego. ello, el yo y el superyo, Ujú. como formas para entender que esa complejidad que nosotros tenemos, ¿no? Hoy en día a lo mejor podemos hablar de automático, inconsciente, consciente, es la clasificación que me Es lo parece mismo. más sencilla y más manejable. Eh, pero tenemos que tener presente el momento histórico de Freud. El momento histórico de Freud es un momento de explosión de la cultura, del conocer, del explorar, de la poesía, de la literatura. Ahí aparecen muchos movimientos importantes. Nietzsche, por ejemplo, juega un papel muy importante, tanto como filósofo, como escritor, como comportamiento locato en la calle, ¿no? Tenía toda esa gama de posibilidades y ahí es donde se nutre Freud. Entonces Freud, yo creo que Freud se engolosinó con el aspecto semántico de lo que estaba Pero sistematizando y también descubriendo. él fue Y esclavo de su propia vivencia. claro, claro, ¿por Ujú. qué? Porque entonces, bueno, empezó a desarrollar yo digo, toda una obra poética muy bonita, Ujú. muy bien hilada como argumento, pero que se fue alejando de la observación como tal, a pesar de que él fue. Te refieres al aspecto clínico, que se Sí, fue y la alejando. interpretación, lo que él llamó Ok. interpretación.
sí. que interpretó desde su propio modelo Ujú, y no desde el modelo de la persona, ¿no? ujú. Error que Está se ha bien, cometido a todo lo largo de la normal. vida en general en muchos investigadores que empiezan a ser atraídos por la teoría y se olvidan un poco de, Fíjate, de la tú práctica, sabes ¿no? que ahorita que estás mencionando eso, a mí me parece interesante Freud, sobre todo con el tema de la sexualidad, porque para mí él fue uno de los precursores, y si no, cuidado, el precursor de la investigación científica del aspecto sexual cuando hay, no sé si llamarlo problema, pero desviaciones, o como el nombre que le quieras poner, porque él fue, vamos a decir, mal visto en un principio por el mismo Jung, que fue pupilo de él, y después por los otros que venían. Bueno, dándole continuación, Luis, a lo que veníamos hablando sobre el tema de la sexualidad, y yo estaba concluyendo de, eh, de los análisis de Freud de la sexualidad, el comentario que yo tenía en mente era que él hizo mucho énfasis y mucho enfoque en que la mayoría de las neurosis y la psicosis que él estudiaba, los casos de él, estaban estrechamente ligadas a efectos sexuales, ¿no? Y creo que Sí, eso pudo haber venido dado, leyendo ya la biografía de él, de sus propias vivencias de su sexualidad, que él tenía su rollo con la madre y después se enrolló con una de las sí, pacientes más famosas. con el padre también. Sí. Entonces hubo mucho tema de eso, y obviamente él entendió la sexualidad desde su ámbito. Y eso explica por qué. Ahora, muchas corrientes que vinieron después, como lo comentamos anteriormente, estaban tratándose de alejar del origen eh, de los problemas, vamos a decir, de salud mental, que no todo es sexo. Le dice, bueno, sí, eso es verdad, no todo es sexo, pero es que para Freud lo fue, y lo que él planteó a principios del siglo XX fue una cosa muy interesante, porque resulta ser que si tú estudias así como con lupa, pues, muchos casos de ciertas neurosis, ciertas psicosis, efectivamente tienen orígenes sexuales, bien sea de abuso, maltrato, todo eso. Y, o sea, que Freud no estaba tan lejos de la realidad. Lo que pasa es que él lo Mm, generalizó. O sea, es sí, como que todo viene de ahí. Dice, no, hay otras cosas que vienen por otras cosas. O sea, tan simple como eso. Pero me parece también, Luis, importante, porque yo digo que hay que darle como una cierta clausura a la gente que está viendo este este podcast. podcast, ¿verdad? En cuanto al tema sexual, cuando dicen, mira, mi sexualidad no es como la esperada, ¿no? Heterosexual, que es lo más común, lo que más se Ujú. vende, lo más comercial, Bueno, lo podríamos decir la matriz fundamental biológica de la originaria. forma originaria, Ujú. exactamente. Exacto. Entonces, para que entiendan de por qué su sexualidad, de dónde viene, cuáles fueron las experiencias, los aprendizajes, y después ya de mayor decidir, bueno, yo me siento contento, feliz con lo que estoy haciendo, y yo digo que eso es lo que yo quiero seguir viviendo, bueno, libre albedrío al fin, sígalo haciendo, pero si no, también hay diferentes métodos y estrategias que uno puede utilizar para corregir rumbo si eso es lo deseado. Eso es yo Eso. creo que Claro, las opciones, ¿no? Tienes estas opciones, porque indudablemente también qué lugar ocupa el sexo al día de hoy en nuestra cultura occidental, ¿no? Porque no hemos hablado todavía de otras culturas, que es interesante. Uh, En la cultura occidental, el rol del sexo cumple un doble papel. Por una parte, la satisfacción de un deseo, y por otra parte el cumplimiento de la orden biológica fundamental que es ve y reproducete. Fíjate que de hecho yo le suelo decir a los pacientes, a los coaches, a los coaches, a cualquiera que pida, digamos, algún tipo de cita o de consulta, yo le digo, cuando usted vaya caminando por la calle, observe, observe el piso de su ciudad. Usted va a ver que en ciertos lugares, a pesar de que eso está completamente encementado, por una ranurita hay una pequeña matica que sale y a veces florece. Y uno ve, y yo me la paso tomándole fotos a eso como una manera de recordarme la terquedad fundamental de la naturaleza, su diseño fundamental, que es la persistencia.
la persistencia de su expresión, la expresión de la naturaleza. Y siendo así para el caso, por ejemplo, de los vegetales, también ocurre en los animales y ocurre en nosotros, ¿no? Fíjate que la mayoría de los animales, y si nos detenemos en los mamíferos, tienen lo que llaman los ciclos, ¿no? Los ciclos de reproducción, ¿no? Que son ciertos momentos cada cierto tiempo, donde aparece el deseo en la hembra de dejarse aproximar al macho y el macho buscando aproximarse, que ese sí está disponible todo el tiempo. Ujú. Porque es interesante, ¿no? Fíjate la cuestión. La hembra tiene ciclos, ¿m? Sí, cada En 14 donde se días, despierta, ovulación, menstruación. en el caso de la hembra, pero por ejemplo, en el caso de los perros, creo que es cada 6, 8 meses, algo así, Ujú. que la perra entra en lo que llamamos el Celo. celo. Ujú. ¿Qué es el celo? Sus genitales se ensanchan, se inflaman y emiten un olor particular que atrae al macho que está todo el año dispuesto donde haya una hembra disponible, Como los Boy Scouts, siempre listo. como los boyacaos siempre listos. Entonces, esa distinción también nosotros la heredamos. Esa distinción, solo que en la hembra humana, a lo mejor quizás por evolución, por cambios que han ocurrido a lo largo de nuestra civilización o lo que sea, ya desaparece esa idea del ciclo y es sustituida por la idea del deseo por el amado. ¿Mm? Generalmente por el amado. Esto es lo que predomina todavía. Tú sabes que yo tuve la oportunidad con unos amigos de Venezuela que tenían fincas de caballos y todo eso. Ajá, Y es bien interesante porque en la yegua y los caballos pasa algo bastante similar. Cuando la claro. yegua entra en celo, entonces cuando la aparean. Y es bien interesante el análisis de la sexualidad animal, eh, tanto en caninos como en caballos, la parte ecuestre, por Sí, llamarlo de sí, algún que modo. ambos son mamíferos, ¿no? Tanto Sí, los sí. caballos como los perros son mamíferos, Sí, pues. pero volviendo a los ciclos, fíjate que eso que tú comentas a mí me parece muy interesante e importante que la gente lo recuerde, porque yo asumo que lo saben, ¿no? Que es que no por casualidad la mujer tiene ciclo. Y aparte que aquí valga Claro, también la acotación, que la mujer es la única capaz de reproducir, aunque por los últimos años se venían viendo con la cosa del movimiento trans y eso que a mí me pareció simplemente una locura, literalmente. Este, que la mujer es capaz de generar esos ciclos y que no siempre está lista para engendrar, que hay momentos que no, que no y engendra, que claro. no engendra. Entonces, Pero es que puede tener simplemente, deseo, sí, que puede sí, tener deseo y por eso también ocurre que las relaciones sexuales depende digamos, de la frecuencia de impulso de cada quien. Sabes que nosotros tenemos un chiste en la Facultad de Medicina, mm, hay un chiste, ¿no? Que es no, que una vez entrevistando a un campesino, entonces, pero- un colega me decía, yo lo veo un poco cabizbajo, vamos conversando, y le pregunto, ¿qué pasa, Oscar? Que te veo como cabizbajo. Y me dice, oye, es que acabo de entrevistar a un señor, un campesino, y le estoy preguntando sobre los hábitos y tal, y le pregunto sobre los hábitos sexuales, y el hombre me dice, lo normal, doctor, lo normal. Y cuando yo le pregunto qué es lo normal, bueno, en la mañana antes de irme al conuco, al mediodía cuando cuando vengo a almorzar, y en la tarde cuando regreso del conuco, ¿no? O sea, 3 veces diarias, ¿no? Este hombre hacía el amor 3 veces diarias, ¿no? lo normal. Habría que preguntarle a la señora si estaba de acuerdo con eso o no, porque por razones culturales. Ahora fíjate, la otra cosa interesante, por ejemplo, cómo han desarrollado el sexo los orientales y ciertos orientales, por ejemplo, el tantrismo, que bueno, es relativamente conocido en Occidente, pero es utilizado por muchas personas, que el tantrismo es una religión que para hacerlo sencillo, diría lo siguiente, el equivalente a la comunión católica, por ejemplo, Ujú. es el orgasmo femenino. El orgasmo femenino para ello es lo que armoniza el universo en su interpretación pues, del cosmos, ¿no? Y que por lo tanto lo que hay que procurar en la vida
es que haya muchas mujeres teniendo muchos orgasmos. Y en el tantrismo, el sacerdote es preparado desde su niñez para resistir muchas relaciones sexuales. Entonces él puede tener, por ejemplo, Y creo que relaciones ellos no sexuales eyaculan, ¿no? O sea, porque ellos sostienen van la... aprendiendo, porque dicen que cuando uno eyacula, cuando el varón eyacula, pierde energía. Mm. Mientras que la mujer cuando tiene orgasmo gana energía. Y eso es algo muy Un yin y sencillo de yang, ¿no? observar. Exacto, y además es muy fácil de observar. Pues, puede haber un hombre que a lo mejor tenga 4 o 5 eyaculaciones seguidas, ¿no? Pero llega un momento en que ya queda Si me derrotado. permite suspirar. Pero, En lo que les estaba comentando es la cuestión de que en esta religión hay este proceso de entrenamiento al varón para que tenga una gran resistencia física frente al acto sexual y que sea capaz de complacer, de satisfacer orgásmicamente a la mayor cantidad de mujeres posible. Hay referencias, por ejemplo, que me imagino que pueden ser verdaderas en tanto que el tipo no tiene orgasmo, no eyacula, después aprende a separar el orgasmo de la eyaculación. Cosa que, por cierto, cuando yo le conté a un amigo sexólogo de estas experiencias, él se reía, él me decía, es imposible separar el orgasmo de eso la... porque no era la India. Exacto, y yo le decía, el que tú no lo sepas no significa que no exista. Sí. Mira, Eso, y yo creo que, corrígeme aquí, pero en eso no tengo mucho conocimiento, pero sí recuerdo que de joven yo visité mucho la cosa del Kama Sutra y el Kama Sutra, creo que viene de ahí del exacto. tántrico, el sexo El Kama tántrico, ¿no? Sutra es un texto, hasta donde tengo información y recuerdo, porque esto también, por ejemplo, yo en mi juventud estuve siguiendo algunos de estos principios, ¿no? Ujú. Y el Kama Sutra es un libro sagrado que habla precisamente de cómo a través del tantrismo nosotros podemos desarrollar esa competencia de poder, digamos, conservar la energía. Mira, y lo ven. Implica, fíjate, esto Ujú. es importante, implica una preparación física de tener una gran resistencia por una parte para poder, este, digamos, mantener el ritmo de actividad que requiere un ejercicio como ese, ¿no? Y, Para y producirle lo orgasmo a la ven. mujer. Y lo ven, Luis, como un ejercicio energético donde se mueven energías. Una persona que no está culta en la materia te puede decir, ah, bueno, que haces un libro pornográfico que te está enseñando posiciones de cómo tener sexo. Y resulta que no, para ellos eso es algo bien serio y sagrado. Y dice, Sagrado. porque el sexo es algo sagrado, lo cual yo creo que en el fondo nosotros los de Occidente, que manejamos más que todo el catolicismo, el cristianismo, también los bien instruidos también lo consideramos algo sagrado. Y eso me trae a colación una idea que yo he manejado con muchas de las personas que yo atiendo. Le digo, mira, si tú entiendes el sexo como lo es, para mí el sexo es comunicación. Y es la comunicación más íntima que existe en una Claro. relación de pareja, donde tú le dejas saber a tu amado o a tu amada cuánto lo amas y cuánto lo deseas, porque es parte de la relación. Entonces, y te estoy diciendo cuánto te quiero, cuánto te añoro, todo. O sea, esa comunicación es bien íntima y bien fuerte, y yo la llamo hasta mágica, ¿verdad? Y Sí. la considero, desde el punto de vista espiritual, también sagrada. Sí, y fíjate que desde el punto de vista de una conexión de los distintos aspectos de nuestra personalidad, es lo que nosotros llamamos en el equipo una distinción entre el placer y el gozo. Ujú. Una cosa es el placer, que tú tengas relaciones sexuales con una persona que te resulta atractiva, tienes ese pico de satisfacción y después viene un sentimiento como de vacío, que es lo que hace que uno se predisponga a las adicciones. Y por otra parte, el gozo es más bien como la acumulación de esos microplaceres para darle un sentido a lo que uno está trabajando a lo largo de la vida. Bueno, De hecho, fíjate, ahorita que, disculpa que te interrumpa, Luis, pero eso que estás diciendo es bien importante, en el sentido que
Si tú comparas cuando tú tienes, como le decimos, hacer el amor con tu pareja, con tu esposa, o sea, tu verdadera pareja, que estás allí y te entregas en el acto de amor, no solo de sexo, o sea, como la misma energía fluyen de lado y lado, tú sales como recargado y renovado, ¿verdad? Y Claro. eso, el verdadero sexo llena, el sexo por placer vacía. Ujú. Tú terminas una relación sexual porque te atrajo sexualmente una pareja y después terminas como algo vacío. Y cabe la Claro. acotación acá, porque tengo algunas amistades y espero que escuchen esto por ahí, que se están tratando de revalidar a sí mismos muchas veces, teniendo muchas parejas y con Sí. sexo, sexo, sexo. Y yo, ajá, ¿qué es lo que estás tratando de decirte a ti mismo? ¿Y qué estás dudando? Porque yo creo que una pareja, sobre todo un hombre, perdón, que está como tratándose de mostrar su propia hombría, de que yo levanto, pues yo atraigo a las Claro. mujeres y me las puedo acostar y lo hago con una y con otra y con otra. Yo creo que en el fondo no está muy claro quiénes son. Sí, 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 porque precisamente ese mecanismo del placer, que es un mecanismo ¿cómo se llama? En espiga, ¿no? Mientras que cuando tú cultivas una relación y conectas ese sexo con otros aspectos, como el aspecto afectivo, de la estima, del amor, de la empatía, que es lo que va sembrando una ruta de mediano a largo plazo, allí es donde viene el cambio de placer a gozo. Y fíjate que nosotros lo estamos correlacionando también con la edad. Generalmente el joven que todavía no tiene historia suficiente como para darse cuenta de esa acumulación de microplaceres que te va dando un sentido vital, él está en búsqueda de placer. Yo he recibido, por ejemplo, muchos homosexuales que han asistido a la consulta, tanto de uno como del otro sexo, que en un momento dado pasan por ese periodo de sexo a la loca, ¿no? Mientras están jóvenes, pero en lo que llegan a la treintena, acercándose a la cuarentena, me dicen, yo quisiera una pareja.